Antenor, bienvenido a San Borja. Gracias, Jorge, encantado de estar en este distrito tan bonito, tan moderno, tan acogedor. Muy deportivo. Y muy deportivo. Ha tenido un equipo en primera, ¿sabes, no? Así es, sí, el Internacional de San Borja, pero eso te lo voy a preguntar está bien. después. Hay antecedentes en la dinastía Ming, en el siglo XVI, sobre el tema del fútbol, en Inglaterra, en el siglo XVI, ¿no? Tenemos algunas frases, por ejemplo, que se decía, me estás tratando como una pelota de fútbol, ¿no? O en el rey Lear, por ejemplo, en el rey Lear, el conde Ken le decía a otra persona, a otro conde, tu despreciable juego de fútbol. Ya en el siglo XVI dices. Así es. Mira, y también en la historia maya también, ¿no? Hay leyendas de que jugaban el fútbol en campos muy grandes, muy inmensos, ¿no? Con pelotas hechas muy en forma artesanal, ¿no? De vejiga, ¿no? Efectivamente, y bueno, respondiendo a tu pregunta, de hecho, bueno, el fútbol llega por los ingleses, ¿no? Y llega a La Plata, ¿no? Al Río de la Plata, correcto. Uruguay, ahí, ¿no? Sí, sí. Montevideo, llega primero a Argentina, a Uruguay, ¿no? Por eso los clubes argentinos Brasil también. Y los clubes de La Plata y los brasileros son más antiguos, ¿no? Mira, quiero comenzar esta entrevista. A mí me fascina Galeano. Sí. Me gusta este libro, El fútbol a sol y sombra. Puedo tener discrepancias políticas en cuanto a su pensamiento, pero me parece que ha sido un gran pensador latinoamericano, ¿no? Y dice, yo no soy más que un mendigo del fútbol. Mira qué bonito, ¿no? Creo que también a los que amamos el fútbol podríamos decir eso. No somos más que unos mendigos del fútbol, ¿no? Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Estoy de acuerdo con Galeano, es uno de mis escritores favoritos, que me inspiran para plasmar lo que yo escribo. Sus relatos son además cortos, con mucha ironía, ¿no? Muy auténticos, ¿no? Tiene 3, 4 libros relacionados con el fútbol, ¿no? Así es. ¿Sí? Es una persona de izquierda muy comprometida, ¿no? Pero fue un gran escritor, ¿no? Y un gran hincha del Nacional de Montevideo. Efectivamente, hincha de Nacional, ¿no? 2 equipos paradigmáticos, Peñarol y Nacional, y él era hincha de Nacional, ¿no? Él era hincha de Nacional, ¿no? Que son los 2 equipos fuertes, tú lo has mencionado, ¿no? Peñarol más relacionado con el mundo fabril, ¿no? Los obreros, ¿no? El ferrocarril. Vendría a ser como la Alianza Lima. Más popular. Y Así Nacional vendría a ser como universitario, ¿no? Como universitario. Más con los profesionales, ¿no? Con una clase, digamos, media alta, ¿no? Hasta su estadio, ¿no? El famoso Parque Central de Montevideo, ¿no? En 1930 se hizo el primer Mundial de Fútbol en Uruguay. Tuve la oportunidad de conocer el estadio del Centenario, y saliendo por una de las galerías hay un poema de un huancaíno, Juan Parra del Riego, y te emociona ver en el estadio, un estadio paradigmático en el mundo, porque es un estadio paradigmático del mundo, una de esas galerías que van justamente a las plateas tradicionales, como que están originales, los asientos esos de cemento, ¿no? Ver ahí el poema Gloria a Odín. Gradín. A Gradín. Hermoso. Gloria a Gradín, ¿no? Del huancaíno Juan Parra del Riego. Sí, lo has mencionado, es un poema hermoso, lleno de adjetivos como centellantes de este jugador moreno, él, de Uruguay, porque Uruguay siempre ha tenido un jugador o 2 morenos en sus selecciones, ¿no? Que eran de barrios específicos en Uruguay, ¿no? De gente morena, ¿no? Y el barrio, tú lo has mencionado, perdón, el poema es hermoso, y es un huancaíno, Parra del Riego, ¿no? Y has mencionado y has estado en el Centenario, que llevan los nombres de las 4 tribunas donde ellos tuvieron las medallas de oro en las Olimpiadas, ¿no? Que es Ámsterdam, es una tribuna de las Olimpiadas de Ámsterdam, Amberes es la otra, ¿no? Y la otra creo que es América y no me acuerdo la otra, pero tienen
la particularidad de tener nombres de tribunas donde ellos consiguieron el oro olímpico, ¿no? Antes de ser campeones mundiales de 30. Por eso es que Uruguay reclama, ¿no?, como campeonatos del mundo, Sí. justamente ese oro olímpico, ¿no? Por eso tienen 4 estrellas, ¿no? Y la FIFA dice que no, que deberían tener 2 nomás porque fueron 30 y 50, ¿no? El maracanazo, Claro, ¿no? claro. Pero ellos legítimamente tienen 2 oros, ¿no?, ganados en Olimpiadas, ¿no? Mira, Antenor, yo creo que hay, mi opinión, Sí, 2 momentos históricos, digamos, pero así históricos con una incidencia mundial de Perú y el fútbol, ¿no? Uno de ellos es las Olimpiadas de Berlín de 1936. Alejandro Villanueva, Lolo Fernández, Juan el Mago Valdivieso, Toto Terry, entre otras grandes estrellas. Ese equipo le ganó al equipo de Hitler, le ganó a Austria sí, y le habían inclusive, le habían cobrado unos penales inexistentes al sí. equipo peruano. sí. Y con todos esos penales y los goles que le anularon, ¿no?, finalmente Perú le ganó a Austria. Sí, sí, y reclamaron, hay 2 versiones, ¿no? Pero la versión más probable es que hubo una invasión de cancha de parte de los peruanos en pleno partido, ¿no? Pero hablan de 200 peruanos, cuando en esa época pues, en Alemania habían 14, 18 peruanos, porque no había tanta migración como ahora, no se viajaba como, ¿no? Acuérdate que los viajes eran en barco, ¿no? Y es por eso que se programa otro partido con la cancha bien inclinada contra Austria, ¿no? Y Perú se niega a hacerlo, ¿no? Y eso lo dice Galeano, Sí, porque eso fue una lección de dignidad del fútbol mundial, que lo Sí. dio el fútbol peruano. sí, Nos retiramos sí, de sí, las sí. Olimpiadas, Así es. nos vamos, Sí, sí, ¿no? Y ese es un tema que no se comenta, es un tema que debería ser enseñado en los colegios, un ejemplo de Sí. dignidad de un Sí. equipo compuesto por morenos. Imagínate que al equipo, porque Hitler era austriaco, pues, sí, ¿no? pues, claro. Que al equipo de Hitler, ¿no?, unos morenos Sí. sudamericanos, Sí. ¿no?, le ganaban al equipo del Führer. Así es, así es. Y era un equipo, tú sabes que la base de ese equipo eran los 11 del Sport Boys que habían campeonado el año 35, ¿no? Y convocaron a los 11 titulares, más los que tú has mencionado, ¿no? Lolo y su hermano Arturo Fernández, Villanueva y Valdivieso de Alianza, ¿no? Magallanes y José María Lavalle, ¿no? Toto Terry más bien es ya posterior. Toto Posterior. Terry es de los 50. Sí, juega en la U, juega en Perú, es un extraordinario jugador, ¿no? Pero él es posterior, ¿no? Es más de los años 50. Excelente. Y el otro punto, me vas a mencionar 2. El segundo es justamente, yo creo que el partido que se jugó en el año 69 en la Bombonera, ¿no?, cuando Perú empata con Argentina y clasificamos a un mundial. Imagínate, Sí, hoy Argentina tiene más de 30 puntos, sí, ¿no? sí, sí, O sea, Brasil y Argentina indiscutiblemente sí, son los mejores de Sudamérica. sí, Pero en 1969, y esto sobre todo para los chicos, sí, sí, sí. Perú elimina a Argentina de un mundial de fútbol. Así es. A una Argentina que era potencia, tú lo has comentado, una Argentina que había quedado en cuartos de final en el Mundial de Inglaterra, a una Argentina que exportaba jugadores, al igual que Perú. Ahora, esa selección peruana, Jorge, no contó con los peruanos que jugaban en el extranjero en esa época, imagínate. Todos los jugadores eran del ámbito local, del campeonato local. ¿Y quiénes jugaban en el extranjero? Julio Meléndez en Boca Juniors, Juan Seminario, que era el Pichichi de Zaragoza, imagínate, En que había España. jugado en el Fiorentina antes, ¿no? Juan Joya, del
Miguel Loaiza, jugador de Boca y de River. Imagínate, te he mencionado 5 jugadores de primerísimo nivel. O sea, no es que jueguen en la Liga de Ucrania o en la Liga de Emiratos Árabes. Jugaban en Italia, jugaban en Brasil, jugaban en España, jugaban en Argentina, en los mejores equipos. Y Perú se dio el lujo de jugar con los que jugaban acá, con los jugadores de la U, de Cristal, de Alianza, que eran la base, ¿no?, de ese equipo. Y así fuimos a México 70, Sí. pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con el mejor equipo peruano, desde mi punto de vista, que ha ido a un campeonato mundial de fútbol que fue México 70. Un corte y regresamos. Antenor, nosotros somos unos jóvenes cincuentones. Yo creo que ya llegando a los sesentones. Sí. Pero igual No sé. seguimos siendo jóvenes. Recuerdo a Perú, que vamos a hablar ahora sobre eso, México 70. Ajá. Recuerdo a Perú en Argentina 78. Recuerdo a Perú en España 82. Y recuerdo el último gran partido que tuvo Perú en Buenos Aires, que íbamos ganando y al final Gareca, nuestro gran entrenador, nos sacó del Mundial de México 86. Y desde ahí se acabó el fútbol peruano. El 90 ni la vimos, el 94 peor, el 98 con este gran dirigente Juan Carlos Oblitas como entrenador de fútbol. En aquella época casi llegamos a Francia 98, pero desde ahí hasta Rusia 2018 no la vimos. Ahora que estamos peleando, ¿no? Y estamos en este momento en zona de repechaje, pero nos sentimos un equipo competitivo. Yo tengo una sensación de mucho sufrimiento de ver cómo jugábamos bien y perdíamos. En Colombia no jugamos tan bien y ganamos. Sí. O sea, ha pasado 3 décadas para un cincuentón, casi sesentón, como tú, de haber sufrido tanto, tantas decepciones. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Concuerdo. De hecho, la mejor época del fútbol peruano contemporáneo es entre 1967, ojo, antes de las eliminatorias del 6-9, cuando la U le gana a River y a Racing en 48 horas en Buenos Aires, ¿no?, por Copa Libertadores, pasando por la clasificación de Perú al Mundial de 70, la Copa América 7-5, el título. Que fuimos campeones. Así es. Y las clasificaciones al 7-8 y 8-2. Y el último momento que tú lo has mencionado es el gran partido que nos empata Gareca al final. Esos 25 años son los mejores del fútbol peruano contemporáneo, ¿correcto? ¿Qué pasó? Creo que antes, en los años que te he dicho, en el fútbol sudamericano solamente existían Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile y Paraguay. Ni Ecuador, ni Colombia, ni Bolivia existían en el firmamento futbolero. Y que me perdonen nuestros vecinos, pero eran países donde sus deportes eran el béisbol, el ciclismo, el boxeo, ¿no? Entonces, estos países empiezan a surgir en los fines de los 80, los 90, y más bien Perú empieza a decaer, ¿no? Entonces ya no son en los países que te dije, ¿no? Ya no es una eliminatoria entre estos que casi siempre clasificábamos. Porque acuérdense, nos tocaba Chile
Ellos nos ganaban, nosotros les ganábamos. Y con Paraguay era una fuerza pareja, ¿no? Y con los Brasil y Argentina clasificaban a todos los mundiales, salvo el 69, ¿no? Entonces, el futbolista peruano, que siempre ha sido muy dotado técnicamente, es un futbolista hábil con el balón, es un futbolista pillo, de fútbol pistero, ¿no? Ya no le sirvieron esas características para clasificar. ¿Por qué? Porque el fútbol se volvió más físico. Y ahí ves pues a los ecuadores, a los colombianos, ¿no? A los ecuatorianos, a los mismos venezolanos, que estamos hablando de gente de 1,85 m para arriba. Parecen más atletas de 100 metros planos, los de Ecuador parecen jamaiquinos, ¿no? Y los mismos colombianos. Entonces, ya nuestro fútbol bonito, fulbitero, sucumbía ante un fútbol más físico, más rápido, con más potencia, ¿no? Sí. Había un jugador de fútbol, cuando uno iba, bueno, yo tengo que declararme como hincha universitario de deportes, desde mi abuelo hasta mi hijo, 4 generaciones, eso es así. ¿No? Que cuando íbamos a Oriente, sí, y te daba las tablitas, sí, sí, había un jugador de la U que entraba solo un tiempo. Le decían Piticlín Palacios. Ya te imaginas por qué le decían Piticlín. Sí. Era tremendo, sí, jugador, sí, sí, ¿no? Gambetero, sí, un pillo, como dirías tú, sí, pero que no tenía físico. sí, sí. Entonces, Bueno, ese concepto, digamos, sí, sí, de jugador quimboso, sí, de la calle, de las piedritas, que se llevaba a todos, sí, ¿no? Se acaba y ya los jugadores atléticos, ¿no? sí. Pero también ahí Galeano sí, hace una crítica, sí, disculpa que te interrumpa. Sí, sí, dale, dale. Galeano hace una crítica, dice, se pierde ese fútbol quimboso, por eso Perú era muy querido, digamos, muy respetado, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque hacía ese fútbol, el fútbol de la calle, el fútbol sí, del quiebre, la llevadita, el pasecito, el taquito, etcétera, ¿no? Sí, de la filigrana. Se pierde eso, pero Gareca llega a la selección y lo que él hace es rescatar el ADN del futbolista peruano, que es el ADN quimboso de fútbol de filigrana, pero lo repotencia, ¿no? Y lo repotencia con lo físico, con la parte estratégica, con la parte de concentración, de la parte de la disciplina. Pero él respeta esa base, porque hubo experimentos de otros entrenadores que pasaron entre los 85 y el año que clasificamos al Mundial, 2018, que apostaban por una escuela europea, por una escuela física. Entonces automatizaban al jugador peruano, que es un futbolista con esa habilidad innata, que déjalo jugar como juega, ¿no? Pero dale pues más sacrificio en la marca, hazlo correr un poco más, ¿no? Pero respeta ese juego, digamos, más de lateral que el juego vertical o de pase de bola dividida, que no va con nosotros. Métele una bola dividida a Cueva, no llega. Si quisiéramos cambiarle al caballo peruano de paso, sí, y volverlo un caballo corredor. Un pura no sangre. Puedes, un pura sangre, no puedes. De acuerdo, ese es un gran mérito de Gareca. Esa era la fórmula. Esa era la fórmula, ¿no? Seguir jugando bonito, pero juega bonito, pero patea al arco, pues, ¿no? Claro. Pero corre, ¿no? Marca, concéntrate, que no te hagan un gol en los últimos minutos, que no te hagan un gol de córner, de tiro libre. Todas esas cositas que siempre ¿no? Qué lindo jugó Perú, ¿no? Pero perdimos 3-0, ¿no? Claro. Era, Cuando celebramos con mi hijo la victoria con Colombia, ¿no? Un partido que tiene mucho mérito porque nos defendimos bien, y es mérito también de fútbol saber defenderse bien, y sale Cueva con ese Cueva, es un tipo increíble porque es el típico futbolista peruano. sí, Se saca al colombiano y le hace un pase largo a Oreja Flores, que parece pues una especie de, ¿no? de un corredor de 100 metros planos, y mete tremendo tapadón, ¿no? sí, Que lo deja Ospina ahí con la mano y por el costadito le mete la pelota, sí, ¿no? Salimos con esa satisfacción que durante nosotros hemos pasado 3 décadas o más de 3 décadas de sufrimiento. Es sí, mucho tiempo, maestro. sí, sí. Hasta que llegó Gareca con este repotenciar, ¿no? el fútbol peruano. Sí, sí. Sí, era como dicen, un pare de sufrir, ¿no? Era campeonato, eliminatorias que nos tocaba y nos quedábamos en el sótano, ¿no? de la tabla. Ahora,
en cuanto a nivel de clubes, lamentablemente sí seguimos en sequía, ¿no? Desde el último vicecampeonato de Cristal en Copa Libertadores han pasado 25 años. Este año se cumplen 25 años. Y del Cristal a Universitario de Deportes, que fue su vicecampeón de la Copa Libertadores en el año 7-2, ¿recuerdas? ¿Cuánto había pasado? 25 años. Mucho tiempo, ¿no? O sea, ya toca cada 25 años nos clasificamos a la final de la Copa Libertadores. No hemos logrado campeonar, ese es el sueño de un hincha crema o un... Pero ahí no crees que hay un problema de organización. Yo creo que los fútbol peruanos, Universitario de Deportes, seguimos con la deuda. Sí. Y es un sistema concursal imposible de solucionar, imposible. Sí. En Indecopi, Sí. Lo mismo, bueno, Alianza compró la deuda. El único equipo creo que bien llevado es Cristal, pero ya pues dejemos de ser asociaciones, ¿no? De hacer feudos. Sí. Como hemos venido conversando sobre tu maravilloso libro, Equipos que Fueron, eran hechos por mecenas y el día que el mecenas quebraba o moría se acababa el fútbol. Así Pero es. el fútbol hoy es una empresa. Cuando vas al estadio de Barcelona ves una empresa, vas al estadio de la Arena de München, ves Sí. una empresa. O sea, son empresas Sí. con mucho dinero hoy. Sí, son sociedades anónimas, ¿no? Definitivamente es un tema económico. En Copa Libertadores los equipos peruanos nos va mal porque cualquier equipo, hasta ecuatoriano o colombiano, sus presupuestos son mucho mayores. Tienen plantillas de jugadores que ganan mucho más que nosotros. Entonces, con lo que tenemos acá no alcanza. Acá nos alcanza con las justas para contratar a un argentino de nivel D, o sea, ni siquiera sea D, el que te juega en la tercera de Argentina. Imagínate. Pero si Sí. Argentina gana hoy este partido en Buenos Aires a Colombia como equipo BC, ¿Sí? ni siquiera un equipo A, No, AB, un equipo sí, BC. sí. Increíble. Entonces, si no podemos contratar a jugadores A, B, C y nos conformamos con los D, es difícil superar instancias, ¿no? Antes la cancha estaba más pareja para todos. Cuando la U logró ser vicecampeón de América en el año 7-2, las economías eran más parejas. Yo creo que el tema económico es muy importante en el fútbol. Te contratas al mejor entrenador, contratas a los mejores jugadores, ¿no? Antes venían más bien al Perú. Al Perú venían una legión de extranjeros de primer nivel. Venían Acuérdate, equipos europeos. para las temporadas internacionales. Claro. Claro. Y venía, ¿qué jugadores venían en los años 70? ¿Te acuerdas de los Pedro Alexis González, Miguel Ángel Tojo, Miguel Ángel Converti, que eran argentinos del Defensor Lima con la billetera de banquero? El Santos de Brasil con Para la temporada Pelé. internacional. Jugaban acá. Y perdía 3-2 con la U. Claro. Venía el Bayern München con Müller, con Beckenbauer, con Mayer. Perdían 4-1 con el combinado Muni Alianza. Perdían 3-1 con la U. Imagínate. Creo que es momento de cambio. Ya hemos logrado un gran cambio con la selección, Sí. ¿no? Y creo que los equipos peruanos tienen que profesionalizarse para continuar con este cambio. Bueno, nos dejamos llevar por la emoción, la nostalgia de los jóvenes casi sesentones, ¿no? Que se han acordado que era importante conversar ese tema del sufrimiento que hemos tenido, ¿no? Y que hoy vemos que nuestros hijos tienen una visión diferente. Vamos a regresar con el tema de los mundiales, que se nos fue el tiempo. Ya regresamos, Samborginos. Antenor, fuimos al Mundial del año 30 como invitados, no nos fue muy bien. Luego clasificamos por primera vez al Mundial de México 70, que hablamos de este hecho paradigmático, ¿no? Empatarle a Argentina y era un Mundial de fútbol, ¿no? Y viene el primer partido con Bulgaria, luego de un terremoto. Es
el terremoto de Huaraz. Todavía recuerdo, muy chico, seguramente como tú, Sí. que salían los jugadores de fútbol con un Brazalete. listón negro, El un brazalete negro. Correcto. Sí. Ese partido lo íbamos perdiendo, 2-0. Así es. El partido lo íbamos perdiendo con Bulgaria. Sabes que en el entretiempo hay una anécdota, no sé si la conoces, No, dale. de un dirigente de la federación, ¿no? Que agarra un poco de tierra de ahí del estadio de León de México y la lleva al camarín y le dice: muchachos, esta es tierra bendita, tierra de peruana, ¿no? Nos va a ayudar para ganar, ¿no? Por favor, besen la tierra, y besan la tierra, todo, y van con otra actitud, ¿no? Pero la tierra era del estadio de León, ¿no? Como que el dirigente los motiva, ¿no? Claro. ¿no? Bueno, se empata, ¿no? El partido con un gol de Chupitas de tiro libre y al final hace una jugada hermosa. Cubillas, Mifflin y Sotil, ¿no? Tocan ahí. Cubillas define, ¿no? Y nos mete 3-2. Era exactamente 3 días después del terremoto, ¿no? Del 31 de mayo, ¿no? De Huaraz. De Huaraz, donde los jugadores estaban muy nerviosos, ¿no? Rubiños era de Trujillo, su familia de Trujillo, el epicentro había sido Chimbote, entonces las noticias pues no es como ahora que te enteras al instante, ¿no? No. Te enterabas después, ¿no? Por telegrama, por noticias, si tenías familiares muertos. Fue terrible para Perú, ¿no? Pero Y los sistemas de comunicación y eso los chicos no lo saben, eran totalmente distintos. Yo recuerdo haber mandado cartas por correo, telegramas cuando era algo urgente, pero el telegrama no era que llegara al siguiente como hoy sacas el celular y haces un WhatsApp y te comunicas con un amigo en Indonesia, ¿no? Sí, así es. Increíble. Pero luego clasificamos, ¿no? Clasificamos a segunda ronda y nos toca Brasil. Sí. ¿No? El mejor equipo del mundo que tuvo Brasil. Sí, de acuerdo. Pelé, ¿no? Rivelino, o sea, una figura, una constelación de estrellas. Y perdemos 4-2, pero perdemos con dignidad. Sí, le metemos todos a Brasil. Imagínate, a un Brasil, tú lo has dicho, el mejor Brasil de toda la historia, ¿no? Un Brasil que jugaba con 5 jugadores que eran los número 10 en cada equipo en el fútbol brasilerao, ¿no? Pelé era el 10 del Santos, Rivelino era el 10 de Corinthians, Gerson era el 10 del Sao Paulo, Jairzinho, que jugaba de puntero, ¿te acuerdas? Era el 10 de Botafogo, y Tostao era el 10 de Cruzeiro. O sea, el Zagallo tuvo el atrevimiento, el Lobo Zagallo, de poner a 5 cuevas, para que tengas idea, a 5 cuevitas en el equipo. El único contención era Clodoaldo, que era un 6 o un 5, como dicen los argentinos, que jugaba, era del Santos, ¿no? Que te abría la cancha, dominaba la pelota, o sea, todos eran grandes artistas del balón, ¿no? Pero te imaginas jugar con un contención nomás y que tu ofensiva esté compuesta por 5 dieces, o sea, por 5 jugadores creativos, increíble, ¿no? Rivelino lo hizo jugar de puntero izquierdo, Rivelino era el 10, era el Pelé pero zurdo, ¿no? Del Corinthians. Y Jairzinho, famoso puntero, después de Garrincha, el mejor puntero de toda la historia brasilera, era el 10 de Botafogo. Imagínate, ¿qué tal ese equipo? lujo. Con ese equipo perdimos, pero 4-2. Con el mejor equipo de Brasil de todos los tiempos le metimos 2 goles. Correcto. Y ese equipo fue campeón del mundo en México 70, que Campeón le gana la final a Italia. 4-1, imagínate. 4-1 le mete Italia. Claro. Llegamos a Argentina 78. Segundo mundial que vamos. Y tenemos una primera ronda extraordinaria. Ahí aparecen los famosos goles de Cubillas, que el gran Pocho Rospigliosi. Estoy viendo varias fotografías de ovación, ¿no? Pero todo un tema era ovación con Pocho Rospigliosi, digamos, y siempre repetía, ya vienen los goles de Cubillas. Y esos goles de Cubillas fueron el partido con Escocia. Sí, con unos golazos, ¿no? De tiro libre con 3 dedos, ¿no? El famoso gol imposible, ¿no? Perú hace una gran campaña en la primera etapa, tú lo has dicho. La volante de Perú, que era Cueto Cubillas Velázquez, es la mejor volante del Mundial en esta primera etapa, ¿no? Y en la segunda etapa, Perú pierde con Brasil
pierde con Polonia, ambos partidos, con Brasil juega muy bien, de igual a igual, pero nos ganan, ¿no? Y sucumbe contra Argentina. Un partido raro. Partido extraño, ¿no? Sí, hasta pero nunca se acuérdate reveló, que- pero un partido... Sí. Era imposible que Argentina nos meta 6. Sí, pero es un partido que tú lo ves porque está en los canales de internet. Mira los primeros 15 minutos, hay 2 oportunidades de Perú, 2 tiros a palo de Muñante y Juan Carlos Oblitas, y toque y juego, y después empieza un aluvión increíble, ¿no? Meten Pero ¿no? está Kempes, ¿no? El matador. Está Kempes, era Rosario, tenían que ganar, tenían que golear. O sea, se ha dicho tanto, Jorge. Yo prefiero no especular, ¿no? O sea, hay tanta acusación, tanta vaina, pero la verdad es que nos sacaron la muda. El fútbol no puede embarrarse, y eso Así lo es, decía. sí. La pelota no puede mancharse, como Sí. diría Maradona. Así es, Y llegamos a España 82. sí. Ese equipo, una campaña previa con Francia. Le ganamos al equipo de Michel Platini Sí. antes de ir al Mundial. Sí. Pero fue una excepción, ¿ah? Claro, no solamente a Francia, o sea, eliminamos a Uruguay, que había sido campeón de la Copa del Mundialito, ¿no? En su cancha, ¿no? Que era el favorito, ¿no? Acuérdate. Y hacemos una buena gira, ¿no? Que Buenísima. empieza mal con una goleada en Nueva York, ¿te acuerdas? Contra el Cosmos, con una broncaza. Que, no sé que si te terminó en acuerdas. bronca, claro, Sí. con Mifflin creo que se peleó ahí. Entonces vamos con una autoestima muy alta, ¿no? Y ahí los problemas creo van más por el lado del entrenador, que no eligió a sus mejores jugadores. Yo personalmente, como mucha gente piensa y opina, yo creo que Cubillas ya no tenía cabida en ese equipo, ¿no? Entonces lo pone Uribe de 9 para que pueda jugar Cubillas en esa posición. Y ahí empezaron los problemas, ¿no? Bueno, y llegamos luego a Rusia 2018 y seguramente estaremos conversando luego de Qatar. Dios mediante. ¿Llegaremos a Qatar? Sí, yo soy muy optimista, Jorge, y no lo digo ahora que estamos, digamos, con posibilidades de clasificar. O sea, desde que empezó las eliminatorias, me han preguntado opiniones en la revista 11, ¿no? Y siempre fui optimista, incluso en los momentos más bajos, sabía que confío mucho en Gareca, confío mucho en su planteamiento y en los jugadores que va escogiendo, ¿no? Y tú ves las Copas Américas, ves amistosos, ves partidos, ves un equipo, que es lo que no teníamos antes, ¿no? Gareca quedará en nuestros corazones como un gran revolucionario, un hombre que sacó, digamos, del hoyo al fútbol peruano y que nos volvió mucha, pero mucha felicidad. Antenor, hablemos de este maravilloso libro, Equipos que fueron, ¿no? Y te comento que yo de chico viví en Huancayo y iba al Tambo, a un estadio donde jugaba un equipo que se llama el Unión Ocopilla. Claro. El Unión Ocopilla. Fue el primer equipo que yo vi Sí. de sí, fútbol sí. profesional, el Unión Ocopilla. Sí, sí. Camiseta rosada, como el Boys, Como el Boys, con bordes negros. exactamente. Unión Ocopilla vino a una Copa Perú en el año 69, ¿no? Y era un equipo tradicional que jugaba siempre con el Leicester, no sé si has escuchado, el Leicester, que era de una casa comercial de Huancayo. Leicester, sí, El Leicester claro, era claro. el clásico de Huancayo, ¿no? El Unión Ocopilla se convierte después en el Deportivo Junín, Deportivo Junín. que está acá en este libro, porque no está el Ocopilla, porque el Ocopilla no llegó a entrar a primera división. Entonces, una condición para estar en este libro Claro, es haber jugado en el fútbol grande, ¿no? en la primera división. Pero esto es una joyita, te felicito. Creo que eres el Galeano peruano, realmente, No. porque se habla mucho de fútbol, pero creo que falta más investigación, que es un trabajazo haber hecho esta joyita, digamos, del fútbol peruano. No solamente hay que ser hincha cuando Perú gana o cuando vamos al estadio, creo que ser hincha es un sentimiento más grande. Y ese maravilloso libro de Antenor Guerra García, amigo mío desde la Universidad de Lima, nos llena a sus amigos de orgullo, ¿no? Al haber presentado esos equipos que alguna vez vimos cuando habían los tripletes en el Estadio Nacional. Sí, Chalaco versus Defensor Lima, que están acá. sí, sí. Así es. Épocas añejas de equipos
con tanta tradición, ¿no? Has mencionado al Defensor Lima, de Lucho Banquero, ¿no? Del dirigente, digamos, del mecenas del equipo, ¿no? El Defensor Arica, ¿te acuerdas? Camiseta celeste, el clásico de Breña, ¿no? Y muchos que están retratados en este libro, ¿no? Son 78 historias de 78 clubes que alguna vez tocaron la primera división y que no regresaron o en todo caso retornaron a sus ligas de origen, ¿no? Desde el decano del fútbol nacional, el Ciclista Lima, pasando por el Atlético Chalaco, el Centroiqueño, el Sporting Tabaco, el Porvenir Miraflores. Son 78 equipos, ¿no? Unión Tumán, Coronel Bolognesi, Unión Guaral, ¿te acuerdas de Pedrito Ruiz? Claro, ese equipo fue la Copa Libertadores con Universitario de Deportes. ¿Sí? Hasta llegar al Cobresol de Moquegua, ¿no? Y Cobresol, que tenía un buen estadio, le hicieron un buen estadio. Hermoso estadio, sí. Claro. Con el cobre peruano. Acá están las historias. El principal insumo que yo he tenido para contar estas historias han sido los propios jugadores que han jugado en estos equipos. Muchos ya octogenarios o nonagenarios, ¿no? Que me brindaron sus testimonios, ¿no? Y es un libro de largo aliento, es un libro que he empezado hace 5 años y que con la pandemia me ayudó a terminarlo, me ayudó en tiempos, ¿no? de ocio, digamos, entre comillas, ¿no? Sí le rindo un homenaje a jugadores que me dieron sus testimonios y que lamentablemente se los llevó la pandemia, ¿no? Como Raúl Dreyfus, que es un gran periodista, además un jugador ¿no? Como Manuel Mota, del Atlético Chalaco, como Willy Fleming, del Ciclista Lima. Willy Fleming, me acuerdo de Willy Fleming. ¿No? Y algunos otros que Napoleón Rodríguez, del Defensor Arica, ¿no? Del Porvenir Miraflores también, que los logré entrevistar antes de la pandemia, ¿no? Y me brindaron sus testimonios acerca del equipo, de la concentración, de anécdotas, dónde entrenaban, a dónde se iban a celebrar un triunfo, en fin, muchas historias, ¿no? Que están plasmadas en estas 78 clubes, ¿no? Realmente te felicitamos, este programa se llama En Busca de la Memoria porque justamente quiere buscar eso, reencontrarnos con el Perú, y tú creo que en este libro estás logrando justamente reencontrarnos con la historia del fútbol, ¿no? Creo que la tradición, la historia nos hace más fuertes, ¿no? Y nos permite conocer más. Y los que amamos el fútbol, como tú, como yo, como mi hijo, como los que están acá, seguramente nos sentimos muy orgullosos que un peruano, y te voy a llamar el Galeano peruano, no haya hecho una obra de esta calidad que se llama Equipos que muestra la historia de estos equipos de chicos que tal vez desde el viejo Estadio Nacional, no el de Tablas, porque el de Tablas sí no lo conocimos, sí. El que inauguró Odriga, pero con las maderas, ¿no? Sí, con las bancas de maderas, ¿no? Nos has traído un recuerdo hermoso, ¿no? que yo creo que dignifica el fútbol peruano. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. El alcalde, que es futbolero, árbitro FIFA, estará muy contento contigo como invitado por haber aceptado estar con nosotros esta tarde en San Borja, estimado Antenor. Muchas gracias, Jorge. Encantado de haber estado en tu programa. Un saludo a los vecinos de San Borja y a su alcalde, el amigo Alberto Tejada. Solo para terminar, San Borja tuvo un equipo en primera. Eso nos habíamos olvidado, el Internacional. Cuéntanos la anécdota. El Internacional de San Borja es un equipo que llega a primera en los años 80. Y que su propietario era un ilustre vecino sanborgino, Galantino Galo. Él tiene una fábrica de jabones de detergentes, ¿no? En Caquetá. Le encantaba el fútbol, era dirigente municipal y cansado de que no le den oportunidades para mostrarse como dirigente en el cuadro de la franja, formó su equipo, campeonó en San Borja, campeonó en el Interligas, campeonó en la segunda y se metió al fútbol grande. Armó un equipo interesante y un vecino de acá, dos vecinos ilustres son Guillermo y Eugenio La Rosa. Por supuesto. ¿No? Entonces Eugenio La Rosa había estado en Argentina, jugando en el Argentino Juniors, y estaba sin equipo, y un día haciendo footing por acá, se encuentra con don Galantino,
que lo para y le dice, le cuenta que tenía un equipo que era el Internacional de San Borja. Esa misma noche lo citó a su casa, le ofreció un contrato y Eugenio de la Rosa firmó por el Internacional de San Borja. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Mire esa anécdota, saporginos. Sí. San Borja tuvo un equipo en primera división, el Internacional de San Borja, y este recuerdo lo trae nuestro amigo Antenor Guerra García. Buenas tardes, un gusto haber hecho este programa de tanto sentimiento.